Con su permiso, senadora presidenta. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10ª del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Como se puede observar, el precepto constitucional garantiza al ciudadano tener acceso a la educación que será impartida por el Estado. Sin embargo, en el presente dictamen se pretende establecer que la educación superior será considerada como un bien público. De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, se requiere una reforma en que la educación superior, que tenga por postulado proponerse construir una nueva política de Estado educativa distinta, que como punto de partida sea el de sustentar como principio una educación del bien público social y no de una de tipo comercializable. Estamos de acuerdo en la importancia y los avances que se podrían generar si consideramos a la educación como un bien público. Sin embargo, no podemos hacer una diferenciación normativa y considerar que únicamente la educación superior tenga ese carácter, dejando a un lado el resto de las modalidades de la educación, la inicial, la preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, cuando la Constitución tutela los mismos derechos para el acceso a la educación. La discusión sobre la necesidad de establecer a la educación como un bien público comenzó desde el siglo pasado, donde organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales debatieron su inclusión en los temas de las agendas regionales. En este sentido, la declaración de Incheon, la Educación 2030 hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, reconoce que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, y se reafirma que es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Así, la modificación se tendría que realizar en el marco constitucional y no en esta nueva ley que aprobaremos hoy. De hecho, el pasado 27 de noviembre de este año, presenté iniciativa para modificar el artículo 3 de nuestra Carta Magna para reconocer a la educación como un bien público. Por lo que hace el artículo 14, se propone modificar la redacción del párrafo 5º de este artículo, toda vez que es erróneo establecer desde el punto de vista jurídico que la documentación para acreditar los estudios correspondientes se otorgará al amparo de este artículo, que no hace referencia a una secuela procedimental. Respecto del párrafo 64, cuarto párrafo del 64, se propone modificar la propuesta toda vez que el objeto de constituir un fondo tiene como propósito proporcionar recursos adicionales al 1% del Producto Interno Bruto establecido en el artículo 119 de la Ley General de Educación. Cuando aprobamos la reforma constitucional en materia educativa en 2019, se estableció en el artículo 15º transitorio de esta reforma que para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios en términos de las fracciones 8ª y 10ª del artículo 3 de esta Constitución. Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. Asimismo, de acuerdo con los criterios generales de política económica, en 2021 ascendería a 249.000.8 millones de pesos a precios del 2021. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 se contemplaron 136.294.8 millones de pesos para la subfunción educación superior. Esto es casi el 55% del monto determinado por la ley.
Por eso es que propongo que la asignación de recursos para el fondo referido será anual y se orientará por los criterios de transparencia, inclusión, equidad. Concluya, senadora, por para favor. proporcionar la prestación del servicio educativo de educación. Ya no voy a dar lectura a la siguiente reserva, pero pido que se inserte íntegramente en el diario de los debates. Es respecto a la fracción quinta del artículo 3º transitorio por cuestión de tiempo. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias.